Amigos, ¿cómo están, amigos de la AMA? Estamos aquí con el maestro David Suárez Pomaya, quien es yachachi, investigador de la cultura andina. Y bueno, él nos viene a compartir, invitar también en este esfuerzo que estamos haciendo de organizaciones para poder regular el uso de algunas medicinas, pero también de validar los saberes y el trabajo que hacemos muchas personas en el área de la sanación, utilizando medicinas ancestrales. Buenas noches, mi estimadísimo hermano, maestro David. ¿Cómo estás tú esta noche? Buenas noches, maestro Eli. Qué gusto de saludarlo y compartir de repente algunos asuntos interesantes por los cuales me ha convocado. Gracias. Quiero compartirles que el maestro David es maestro con quien he tomado una formación de la cosmovisión andina y cosmovivencia desde hace ya algunos años. Y bueno, yo conozco a David y te tengo mucho aprecio porque además de muchas cosas, él es una persona que de verdad está en el estudio serio de las tradiciones, de, de toda la información que existe acerca de la cultura y del desarrollo y la práctica, que eso es lo más importante. La práctica de los saberes ancestrales, el mantenerlos vivos, las ceremonias, preservarlas con la comunidad y respetando y cuidando las enseñanzas. Y por eso yo te tengo un gran aprecio, David. Gracias, La verdad es maestro. que me siento honrado de que pueda llamarte maestro porque me has enseñado cosas importantes. Y bueno, ahora en esta nueva fase en donde comprendemos que ya debemos de tener una figura jurídica ante las autoridades por muchas razones y que también nos ayude a sentirnos seguros con nuestras prácticas, con nuestro trabajo, pues es necesario regularnos y poner todo lo que podamos de nuestra parte para que no solamente sea una cuestión de regulación por sometimiento, sino que sea una regulación para que esto pueda prevalecer, continuar, enriquecerse y que las personas que nos podamos dedicar a esto nos sientamos seguras, que no pensemos o sientamos o alguien más pueda interpretar como que nuestro trabajo es clandestino o es malo o causa algún daño, sino todo lo contrario, que las personas puedan sentirse con la seguridad de que es algo que se está haciendo de manera profesional, abierta, legal y que puede ser en beneficio de muchos. Me compartías hace un tiempo que allá en Perú están haciendo el esfuerzo de hacer una asociación religiosa para cumplir con estos y otros puntos. Platícanos, David, ¿qué está pasando allá? ¿Qué están haciendo? Ya, cuando investigamos y compartimos sobre nuestra cultura tradicional, originaria, ¿no? Y llegamos también al punto de tener la información acerca de la espiritualidad tradicional y la medicina tradicional. Son dos aspectos importantes dentro de la cosmovisión andina, en los saberes tradicionales, ¿no? Entonces, justamente en esas áreas, este, son, digamos, los puntos de encuentro del uso de plantas maestras. O sea, la espiritualidad andina también se valía del uso de plantas maestras para tener un conocimiento vivencial acerca digamos, de otras realidades que no se podían conocer en el estado de vigilia, sino ya conociéndola desde un conocimiento profundo con el uso de plantas maestras, ya podías tú tener un acceso ¿cómo le llaman ahora? A estados alterados de conciencia, pero de una forma positiva, de una forma que te abría la percepción de otra manera de la realidad, de realidades incluso paralelas o trascendentes. Entonces, eso era lo normal en esa época, digamos, muy antigua, ¿no?
Pero ya cuando nosotros comenzamos ya a interiorizar en nosotros nuestra cultura propia, llegamos a ese punto. Entonces, no vamos para atrás, más bien queremos compartir y investigar y ver cómo se da este tipo de conocimientos en la realidad. Y lo bueno es que han habido personas que saben cómo usar todo ese tipo de elementos naturales, ¿no? Como el San Pedro, el aguachuma, el ayahuasca, el toé, la huilca, ¿no? Entonces, sabiendo su uso, digamos, tradicional, no hay ningún riesgo, en absoluto. E inclusive nos dicen que deben ir acompañados muchas veces con dieta, con algún cuidado más o menos particular para ese tipo de experiencia. Ahora, eso es acá normal, no hay ningún problema en absoluto. Tampoco han habido problemas porque siempre se han cuidado de que las personas que dirigen esos grupos sean personas con conocimiento. Hay algunas que otras personas que son, digamos, como especie de aventureros, pero tienen la circunstancia que no han pasado cosas muy graves, ¿no? A pesar que en el Cusco también hay ciertos excesos en ese rubro, ¿no? Entonces, el uso de nuestras plantas maestras en un contexto de espiritualidad y de conducción adecuada, te abre otras capacidades, otro tipo de percepción, otro tipo de sensibilidad. Entonces, para nosotros es lo normal, pero ¿qué pasa cuando queremos eso, compartirlo en otros países? Ahí tenemos problemas. Por ejemplo, en Chile hay muchos hermanos nuestros que han sido detenidos por el San Pedro, sí, pues por la Guachuma. Y si uno lo toma, pues es bien relativo lo que puedas hacer de alterar cosas, ¿no? No es nada que altere la realidad tanto, ¿no? Entonces, no tiene valedero, entonces, que se dé ese trato delincuencial a personas que están de alguna manera experimentando con el ayahuasca, no con el San Pedro, siempre con San Pedro, con la guachuma, ¿no? Eso es en Chile, por ejemplo. En Argentina hay un asunto bien especial con las hojas de coca. Y las hojas de coca, no está prohibido su consumo. O sea, hay gente en el norte de Argentina que chachan, pichan, lo toman en mates, una serie de cosas preparados, incluso medicinales, ¿no? No está prohibido nada de eso, pero lo que está prohibido es transportarlo. O sea, te encuentran con medio saco, un saco, y ahí mismo sí te meten preso y todo. O sea, está prohibido ese tipo de manejo, digamos. Acá también, en Perú también, cuando ya tú llevas un saco, dos sacos, te quitan nomás, pero si ya tú haces problema, ya te detienen, ¿no? Entonces hay características especiales. Igual también es en Ecuador, con el uso de la coca y con el ayahuasca también no está muy legislado muy acertadamente. Entonces te pueden detener, te pueden regresar a tu país, pueden haber problemas ahí. Sin embargo, en Colombia más bien conocen bastante no solamente el ojo de coca, sino también del ayahuasca. Ahí lo nombran como yagué. Y también tienen otras plantas de selva que utilizan ellos. Entonces, el conocimiento tradicional es válido, pero no es bueno ni transportar, ni llevar, ni comercializar en cantidades. Entonces, quiere decir que la legislación tiene diferentes matices cuando uno usa este tipo de sustancias, de plantas maestras en el contexto de la legislación actual. Eso mismo pasa también en Europa, ¿no? Entonces, hay muchas restricciones, están penados y una serie de cosas. Entonces, digamos, los que siguen el camino rojo, que son los nativos, creo que de Nuevo México, ellos hace mucho tiempo, de los 60,
también tuvieron problemas con el uso del peyote. Bueno, eso es lo que nos contaron a nosotros, ¿no? Entonces, lo que le aconsejaron sus, digamos, sus mayores, sus abuelos, fue que se institucionalicen como una iglesia. Entonces, dentro de la iglesia hay una legislación internacional que ampara el uso de elementos propios de su cultura, de su lugar de origen. Entonces, a partir de ahí, ellos comienzan a viajar a diferentes puntos de Sudamérica, a veces vienen por acá y ya no han tenido problema, porque ellos declaran que son parte de su elemento de ritualidad y todo eso, ¿no? Entonces, al parecer, ese amparo legal puede ser utilizado por nosotros porque podríamos declarar que son nuestras plantas, que son nuestros elementos de ritualidad, de espiritualidad, de esa manera, ¿no? Tal vez acá lo entiendan o no lo entiendan, pero en el extranjero sí lo van a entender, porque ahí la legislación es un poquito más precisa, digamos. Entonces, entonces nos hemos dado cuenta de que ahí hay un amparo muy importante para no solamente para difundir nuestra cultura, sino también nuestra espiritualidad vinculada al conocimiento trascendente, al conocimiento profundo mediante las plantas maestras, ¿no? Y en eso andamos, pues estamos tratando de configurar una iglesia nuestra, que como elemento, digamos, todavía previo lo estamos denominando iglesia runa. O sea, no es una iglesia católica, evangélica, ni nada del estilo, sino es runa, quiere decir una iglesia con elementos originarios nuestros. Y Algo ahí así andamos. como, perdón que te interrumpa, algo así como el Santo Daime. Sí, pero ya bueno, el Santo Daime ya es más moderno, ¿no? Pero algo así puede ser, ¿no? Yo estaba allá en Brasil cuando estábamos en Santo Daime, son bien curiosos ahí. Uno ha tomado el ayahuasca y ellos están en letanía, ¿no? Con la Virgen María, con Santa no sé cuánto, con el San Pedro, ¿no? Todos los santos ahí. Y yo decía, oiga, ustedes interrumpen pues, el asunto de la ayahuasca, ¿no? Así es acá, tenemos que cumplir ahí. Entonces están ahí que hacen sus letanías ahí. Bueno, ellos se han acostumbrado así y esa es su forma de experiencia, ¿no? Y me contaban allá en Brasil que también había otra versión del Santo Daime, pero eran los barquiños. Nunca había escuchado eso. Los barquiños son ayahuasqueros, pero del mar. O sea, son pescadores, son gente que tiene actividad marítima y en determinados momentos han tomado su ayahuasca ahí con esa experiencia, ¿no? Y yo le digo, ¿qué resultaré? No sé, me dice, capaces para tener percepción de repente para la pesca, puede ser, ¿no? No sabemos eso. Y así, ¿no? Hay una serie de cosas interesantes también en todo sitio. Pero tenemos que ver nuestra urgencia de ampliar, no solamente para difundir nuestra cultura, sino también nuestra tradición espiritual. Y en eso andamos, pero vamos a formalizar y ver este, la documentación necesaria, porque acá el ministerio que se encarga de eso, de los asuntos religiosos, entonces es el Ministerio de Justicia. Antes era Justicia y Culto, ahora es solamente Justicia. Y ahí tenemos que formalizarnos, digamos. Y bueno, también hemos enterado que, por ejemplo, la Cancillería, o sea, el cuerpo diplomático, te da un pasaporte especial cuando tú eres religioso, de cualquier religión. Puedes permanecer todo el tiempo que quieras en un país, no hay restricciones y tienes un tratamiento especial. Ya, pues, ¿qué más? Pues, muchos beneficios, ¿no? Que es un poco un amparo necesario, ¿no? Cuando queremos difundir en todas nuestros elementos importantes de nuestra cultura, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto tengamos esa libertad, con responsabilidad, por supuesto, las facilidades que debemos de tener para transportar nuestras cosas de trabajo, porque no estamos entrando en la ilegalidad, tampoco estamos traficando nada, que son cosas que paradójicamente allá son legales, acá son ilegales, como si fuéramos otro tipo de ser humano.
sí, pues. como si hubiera esa diferencia. Lamentablemente los gobiernos no pueden encontrar formas en donde pueda haber inclusión de todo este trabajo, que al final también ayuda, ¿sí? O sea, somos una parte importante, y así lo digo, somos una parte importante del desarrollo de la salud de la comunidad, porque tampoco el gobierno tiene la capacidad de atender todas las cosas que necesita atender, y entonces los que nos dedicamos a la curación, a la sanación, a las terapias, a todo eso, somos una descarga de trabajo para el gobierno también. Y entonces existe tanta información que saber y conocer como lo que existe para un médico, ¿no? O sea, no solamente dar una hierbita, ¿no? Es todo el contexto que hemos de tener, no solamente del uso de las plantas, de sanación, de curación, de maestras, este, sino todo el contexto cultural, social, que se necesita para ayudar a una persona a llegar a la sanación. No nada más es tómate el té, sino sosténla en ese proceso, ayuda hasta que salga. Y todo eso en relación con esto es que también nosotros buscamos la especialización, buscamos tener conocimientos suficientes para llevar a cabo esta labor, que no tiene que ver tanto con lo científico, sino con lo humano, con esa parte que a veces el gobierno y la ciencia no toma, no ve, ni quiere tener responsabilidad de llevar a las personas a una sanación, no curación, sanación de su cuerpo, de sus emociones, de su espíritu, de su alma, para que podamos vivir en paz. Entonces, bueno, pues eso lo entendemos nosotros de la necesidad, también de la gravedad, de que no, a veces la gente no encuentra lo que está buscando en un hospital, en un consultorio, y no porque sea malo o porque esté mal, sino porque a veces no tiene que ver con eso. Y si nosotros dejamos que la falta de información eh, no nos ayude a que podamos trascender en este momento lo que se tenga que hacer para poder construir nuevas formas de cuidado, de protección, de, eh, del compartir de estas medicinas, pues entonces se van perdiendo cada vez, David, cosas importantes, cosas que se deben de transmitir, se van olvidando y cada vez es más difícil, no sé, mi percepción cada vez es más difícil preservarlas y conservarlas porque no hay, al menos aquí en México, está muy abandonado ese tema, está muy satanizado. Ahorita en este momento estamos viviendo una situación difícil de poder hacernos llegar lo que necesitamos para el trabajo. Y no solo aquí, en Europa, ¿no? En otros lugares en donde, bueno, pues también es necesario y no se da. Aquí en México estamos haciendo el esfuerzo también con la Asociación Mexicana de la Ayahuasca para poder acercar a quienes quieren formarse, a quienes quieren hacer las cosas bien, a a un punto de especialización, porque creo que hacia allá vamos. Ya no podemos detenerlo, tenemos que encontrar la manera de unir la ciencia con los saberes ancestrales, con las religiones, con todo, para que podamos ser útiles de verdad. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea que de alguna manera va a tener que repercutir, ¿no? En el beneficio de las personas. Eso, por ejemplo, acá hay muchas experiencias interesantes. Se ha llegado a establecer, por ejemplo, en un trabajo de años, hay una clínica en Loreto, no es en Pucallpa, donde ya por 10 15 años han comenzado a trabajar para eliminar las adicciones con ayahuasca, ¿no? O sea, tienen todo un tratamiento con dietas, con normas de vida, con una serie de características que, que han usado el ayahuasca, pero ya para recuperarlos.
Y mucha gente en Europa sabe esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando quieren quitar adicciones, creo que alcoholismo, creo que lo quitan en 2 meses y medio, así, ya tienen ya establecido. Cuando es tabaquismo es menos y otras cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, ya hay digamos, un prestigio ganado, por ejemplo, por esta institución que está en el área rural y está usando nuestras propias plantas, los maestros vienen y comparten sus dietas, adecúan su entrenamiento, todo, ¿no? Entonces es útil, pues, es útil. Y ya ha sido incluso investigado por neuropsiquiatras y todo, ¿no? Y ellos consideran que este es un conocimiento de avanzada, ¿no? Que ni siquiera en el mundo moderno se ha llegado a establecer recuperaciones de ese tipo, ¿no? Incluso para las enfermedades mentales también. Entonces, ahí, a pesar que la medicina tradicional es muy sencilla, tiene capacidades innovadoras, que bueno, digamos, el ambiente académico no lo va a aceptar de buenas a primeras, pero los resultados están ahí. Gente que ya ha dejado las adicciones, que ha cambiado de modo de vida, que se ha incorporado a sus familias. Entonces sí hay casos reales, pero lo que no hay es digamos, la aceptación formal, ¿no? Del ambiente médico y todas esas cosas. Pero a la gente que está padeciendo ese asunto no le interesa el academicismo, sino lo que interesa es sentirse bien, salirse de esas dificultades. Y ahí sí hay cosas muy positivas en realidad. Igual pasó con el asunto de la emergencia, pues. Se llegó a establecer protocolos de uso de plantas medicinales y tratamientos y se liberaban, ¿eh? Sin necesidad de vacunación ni nada, ¿no? Y todo el mundo creía que se iban a morir, nadie se murió, ¿no? Al contrario, se recuperaron. Las 500 familias de acá de la comunidad de los Chipíos. Esa es una experiencia valiosísima, ¿no? Porque ellos comenzaron a tener problemas cuando recién la epidemia, como no estaban bien nutridos, les agarró casi a todos. Y terminaron en el hospital y en el hospital no le hacían caso porque no tenían medios, los hacían esperar en la puerta del hospital, ahí con sus cosas, todo. Y comenzaron a morirse, pues. Como no tenían atención, estaban mal y se agudizaron su problema. Entonces ellos decidieron, decían, bueno, pues si no vamos a morir en el hospital, mejor me muero en mi casa, ¿no? Y decidieron ya no ir al hospital, sino se lo llevaron a sus casas. Y comenzaron a dialogar entre ellos, pero si nuestro pueblo tiene un montón de conocimiento de medicina tradicional, ¿por qué lo desperdiciamos? Y mira su caracterización de ellos, ¿ah? Ellos tratan, digamos, por síntomas y por áreas. Entonces ellos decían, nosotros sabemos curar bronquios, sabemos curar pulmones, sabemos curar hígado, sabemos curar estómago. Entonces, comencemos a hacer tratamientos para cada uno de los órganos afectados, ¿no? Entonces usaban sus cosas naturales, ¿no? El caldito, el matico, pucha, que encontraron que el matico tenía una sustancia muy buena contra las infecciones y todo eso. Ujú. Y tenían otras plantas también para dar más capacidad torácica, aún así, y hacían sus infusiones, vaporizaciones, dietas. Habían varios maestros que decían, mire, ustedes usan plantas para su tratamiento, tiene que ser con dietas, no puede usted tener su alimentación normal y con alimentos pesados y querer que la planta actúe. Ahí tiene que ser una dieta natural, sencilla, ¿no? Ahí sí. Entonces ellos sacaron incluso su protocolo y a partir de eso hicieron como hospitales de campaña al interior, en la selva, para salvar a sus propios, este, de sus propios comunidad, pues. Gente. Ujú. Y fue toda una experiencia realmente valiosa, ¿no? Entonces yo empujé a varios doctores a que vayan a recuperar ese asunto, pues se iba a perder, ¿no? Y se entusiasmaron y se quedaron tiempo ahí en la selva investigando los protocolos, las plantas y todo. Entonces vemos cómo
los elementos naturales a veces rebasan lo formalizado de lo que hay en el aspecto de sanidad, de curación, de dolencia, enfermedades, ¿no? Entonces, ese es en un lado y en el otro lado son esa formalización que necesitamos para no tener problemas cuando estemos en otro país, ¿no? Portando nuestros propios elementos ritualísticos o de plantas maestras, ¿no? Bueno, esa es la situación actual ahorita, ¿no? Acá, ¿no? Sabes, estos son esfuerzos, yo creo que hay personas que han intentado hacer esto. De hecho, aquí en México hay ya hay esfuerzos que se han hecho, pero pues la misma autoridad va poniendo trabas, no nos ayuda, no tiene la misma visión o necesidad y también, bueno, pues creo que ya esto se mueve a veces por intereses, ¿no? En todos lados. Entonces, si le inviertes, pues te dejan y si no, pues peor. Entonces, estos esfuerzos que estamos haciendo ahorita, yo creo, no creo más bien, pues no somos los únicos que tienen esta inquietud, pero la unión de los esfuerzos allá con esta idea acá, con también con lo que estamos haciendo, cuando unimos estas fuerzas, pues algo bueno sale, ¿no? Siempre. Ah, por supuesto. Entonces la idea es, pues ahorita vamos como a la par, ahí vamos, yo creo que casi vamos a obtenerlo al mismo tiempo. Pero el trabajo previo que estamos haciendo y también la historia que ya tenemos, o sea, no estamos siendo personas improvisadas que de un momento a otro se nos ocurrió hacer esto, sino más bien lo estamos haciendo por la necesidad real de de poder hacer el esfuerzo, como te digo, para trabajar libremente, ¿no? Y para que esto se preserve y se comparte y se siga cuidando algo tan valioso y se practique como lo que acabas de decir del ejemplo de los shipibos. Yo recuerdo que cuando fue la pandemia, que yo estuve contagiado, estábamos haciendo un manual junto con el maestro César Mainas, compartido con las experiencias que había aquí con nosotros y con lo que tenían allá y pudimos sacar unas conclusiones muy interesantes que nos ayudaron a salir de esa situación. Entonces, en un momento tan crítico donde los hospitales estaban saturados, donde no había la capacidad mundial, a nivel mundial, de atender a tantas personas enfermas, ¿qué tan importante fue tener a la mano conocimientos que nos ayudaran a muchas personas a sobrevivir y a mantenernos sanos? Cosas que los sistemas de salud pues no quieren reconocer, ¿no? En muchos casos, o no se les da la importancia, pero la misma población va a buscar su salud y su sanación, y entonces hay gente que no puede ir al médico por diferentes circunstancias y acaba eh, acudiendo a los remedios, ¿no? Sí, pues lo que le interesa a las personas es su salud, ¿no? Más que el adecuarse a los criterios que los ministerios incluso norman, ¿no? Dicen, no, pero si vemos que hay afectación, hay problemas en ese sentido, mejor tratemos de ver nuestros propios conocimientos aplicados a nosotros mismos, porque a quién más le interesa la salud, a ti mismo te interesa, ¿no? A cada uno nos interesaba, ¿no? Esa fue nuestra experiencia y por lo menos vimos que era posible, en realidad era posible eso. Así es. Entonces, pues vamos colaborando, mi estimado David, vamos de la mano informándonos cómo vamos aquí y allá, y en cuanto ya esto sea una realidad, que yo sé que va a ser pronto, vamos a hacer un buen trabajo todos unidos, y todos los interesados en estos temas, vamos a avanzar un poquito más. Acá, lamentablemente, ahorita estamos pasando una situación donde ya hay personas presas por transportar ayahuasca,
Ah, sí, Entonces, estamos con esa circunstancia ahorita, tratando de, pues, tener bases jurídicas para poder, eh, pues, dar batalla. Entonces, bueno, estamos en el proceso y yo creo que la unión siempre va a ayudarnos en todo. Te felicito, David, por esta iniciativa, sí, por este trabajo que estás haciendo, que ya es el servicio que vamos a dejar aquí. sí, en A lo realidad mejor no, tiene que ser así. a lo mejor no vamos a ver los resultados, pero lo vamos a iniciar Sí, sí, y eso ya es cierto. un buen punto. Pues nuevamente te agradezco el tiempo. Eres una persona muy ocupada. Siempre hay que, Parcializar este, nuestra intensidad de energía también, y ya nos agotamos, ya hasta acá nomás llegamos, sí, pero caray. ir avanzando en adecuando nuestra fuerza, ¿no? A lo que podemos hacer. Exacto. La medicina nos da fuerza, la intención nos da fuerza, el trabajo nos da fuerza, Claro, el trabajo del servicio nos da fuerza para poder claro. Servicio. contribuir un poquito al desarrollo de lo que hacemos. Mi buen David, hasta allá. Yo espero verte pronto físicamente. Te mando un abrazo a ti y a tu familia, Ah, gusto a todos saludarte, los pues. hermanos. Un saludo también a la familia, que se conserve muy bien, con mucho aprecio a todos ustedes y su labor también que hacen. Gracias, hermano. Otra oportunidad. Nos despedimos por el momento, pero continuamos en esta relación tan bonita. Muchas gracias, hermano, nuevamente. Nos vemos pronto. ¿Sí? Gracias, hermano. Gracias.